Buenas noches. Con la objetividad que nos caracteriza en su sexta temporada, los invitamos a compartir una vez más Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas, Rosagna Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. La economía dominicana se contrajo en un 3.2% en el primer trimestre de este año con relación a igual periodo del año pasado, al pasar de 7.5 a 4.3%, pero las autoridades monetarias justifican esa baja al sostener que responde a medidas adoptadas desde el 2010 para mantener la estabilidad macroeconómica y evitar un sobrecalentamiento de la economía. La nueva directiva de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas que encabeza Fermín Acosta informó que el sector de la construcción atraviesa por una grave dificultad debido a que las ventas de viviendas y otras edificaciones están paralizadas y muchos adquirentes están devolviendo los bienes inmuebles que han comprado con financiamiento. El Banco ADEMI y la Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos firmaron un convenio de cooperación en financiamiento para favorecer a más de 2.000 pequeños, medianos y grandes productores de cacao de las provincias de la región este a tasas blandas. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día, como casi siempre los martes, nosotros tenemos un programa bien interesante porque Rosagna y quien les habla tenemos aquí la compañía de Fran Fuente, quien es asesor de la gobernación del Banco Central y una persona que siempre cuando viene al programa deja realmente un ambiente muy discernidos en cuanto a los temas que toca por la sabiduría, por la experiencia y por el conocimiento que tiene. A nosotros nos satisface mucho que siempre podamos compartir este programa con él. Pero hoy más que todo, porque vamos a hablar del desempeño de la economía en el primer trimestre. En el día de ayer, Ezequiel Molina y quien les habla, estuvimos tocando algunos temas del desempeño de la economía, día lunes, primer día de la semana. Las informaciones se dieron a conocer en la semana de arriba, semana pasada, y entonces obviamente este es un tema que reviste mucha importancia porque no solamente se trata de la cifra, de cuánto creció la economía y de cuánto fue ese crecimiento con respecto al periodo anterior, sino también de las razones por las cuales hubo ese comportamiento de la economía, cuáles fueron las políticas que se aplicaron tanto en el campo del fiscal como monetario, para que hubiera este menor crecimiento de la economía al compararlo con el periodo anterior. Entonces yo creo que hoy día podemos nosotros tener, con la presencia de Fran Fuente aquí en el programa, una buena explicación de todos esos elementos y hablar también de lo que es el tema fiscal, el tema eléctrico y la política monetaria implícita en este desenvolvimiento de la economía. Así que, bienvenido, don Fran. Sí, y yo quiero hacer una pequeña introducción, amigos y amigas de Agenda Económica, al tiempo de darle la bienvenida al amigo Fran, que ya tiene su fans club, señores, los martes. Eso es, mira, todo el mundo esperando estas cátedras. Pero la verdad que uno de los objetivos centrales de nuestro programa, Agenda Económica, es orientar, edificar, tratar de llevar un poquito de luz y explicar la realidad de lo que es el comportamiento y el desempeño de la economía. Y la verdad que uno, viendo los medios, escuchando incluso los 2 minutos de este programa de hoy, el papel lo aguanta todo y se desinforma, se tergiversa, no se dicen las cosas como son, porque uno de los titulares de los periódicos hablaba que la economía había decrecido un 3% con un cálculo sin totalmente ningún tipo de fundamento, y hoy queremos que Fran Fuente nos explique qué pasó en el trimestre enero-marzo con relación al 2010 y cómo se puede interpretar lo que ha sido esas cifras que ha presentado el Banco Central. No, Rosagna y Luis, yo le agradezco nuevamente la invitación siempre los martes para venir a compartir un poco
de lo que está sucediendo no solo aquí, sino fuera de la República Dominicana y cómo eso nos afecta en el comportamiento de nuestra economía. Mira, el Banco Central, como todos los trimestres, saca su informe en donde explica de manera detallada cómo ha sido el comportamiento en los 4 principales sectores en que se divide una economía, que es el sector externo, el sector real, el sector fiscal, el sector monetario y financiero. De alguna manera, todas estas informaciones, por ser el Banco Central la principal institución que da este tipo de datos sobre la economía dominicana, siempre son noticias. Y el grave inconveniente que muchas veces nos encontramos es el hecho de que hay ocasiones en donde no se digiere la noticia de manera adecuada por parte de los medios de comunicación e incluso algunos analistas hacen juicios de valor que lamentablemente se cometen errores con principios básicos de la economía, elementales. Y el caso que tú mencionabas, Rosana, al principio, del tema del crecimiento económico, es un error decir que la economía dominicana, habiendo crecido en enero-marzo del 2010 en 7.5%, y hoy saber nosotros que la economía dominicana en el primer trimestre de este año 2011 creció 4.3%, es un error decir que la economía dominicana cayó en 3.2%. O que decreció. Eso es un error garrafal. Es un error, primero porque la economía dominicana, ese 4.3 es un crecimiento positivo, y en segundo lugar porque hablar de un crecimiento negativo de 3.2% implicaría que la economía dominicana está prácticamente en una recesión económica, lo cual no es cierto. Ahora, lo que sí es un tema de discusión y de análisis es por qué la economía, habiendo crecido 7.5% el año pasado en el primer trimestre, hoy sabemos que la economía creció menos en este año. Ese es el tema. Pero ahí, Fran, un detallito simple para adicionar a lo que tú bien has expresado, y es que ese 4.3% de crecimiento es sobre encima del 7.5% del trimestre. O sea, que los amigos televidentes vean que fue un esfuerzo comparativo de un trimestre donde se creció mucho por un impulso de una política dirigida fiscal y monetaria, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, valga la redundancia, que inducía también una importante afluencia de recursos externos e impulsaba ese crecimiento alto. Claro, claro. De hecho, las razones de este crecimiento, que es un crecimiento trimestral, no es un crecimiento de todo el año, este crecimiento trimestre tiene 2 efectos fundamentales. Es un reflejo de las políticas que se han aplicado, ¿no? Y del estado de la economía en el momento que se aplicaron esas políticas, tanto monetarias como fiscales, y también tiene un componente estadístico, por el hecho de que si miramos, por ejemplo, el primer trimestre del año 2009, la economía dominicana apenas creció 1%. Estábamos por la crisis global. La crisis global, el principal efecto que hubo en ese año fue una desaceleración de la economía, reflejado primero en una desaceleración de nuestro principal socio comercial. Pero cuando nosotros vemos el primer trimestre del 2010, el crecimiento fue de 7.5%, que refleja el menor crecimiento que hubo el año anterior y el impulso que tuvo la política monetaria y fiscal a finales de ese año. Y todo el esfuerzo que se hizo por flexibilizar las condiciones monetarias, por, como dice la gente, tirar más dinero a la calle de manera de que la economía pudiera levantarse de ese letargo en que estuvo en el 2009. Y ahora mismo este 4.3, como tú bien dices, es simplemente un reflejo de una economía que se mantiene creciendo, una economía que sigue teniendo un crecimiento positivo, pero este crecimiento más moderado tiene que ver necesariamente con un efecto estadístico, porque crecimos 7.5 el año pasado, en este mismo periodo, y también porque el Banco Central, dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ha comenzado una política de remover ese estímulo monetario que había dado en los últimos 2 años para tratar de lograr una reactivación de la economía, y ahora el Banco Central desde septiembre, de hecho ha empezado del año pasado este proceso de moverse gradualmente hacia una postura de política monetaria ya menos neutral, una postura que en su momento era más expansiva, pero que al moverse hacia un incremento de las tasas ya se mueve de una postura neutral hacia una postura más restrictiva, buscando de alguna manera reducir el ritmo de crecimiento y
muchas personas me preguntan, y yo sé que le preguntan a ustedes en la calle, ¿por qué el Banco Central intenta hacernos crecer menos? O sea, ¿qué busca el Banco Central con esto? Muy sencillo. De la misma manera como en una economía, en un concierto, por ejemplo, mientras más popular es el artista, más cuestan en el mercado negro los tickets. De la misma manera, en la economía, los precios aumentan cuando hay una mayor demanda. Y la mayor demanda en la economía implica que hay no solamente más consumo, sino también hay más inversión, hay más gasto del gobierno. Y todos estos elementos impulsan la economía, lo cual es positivo, pero a la misma vez impulsan hacia arriba los precios, presionan los precios de la economía. Y más que venimos de un choque externo tan fuerte por el petróleo y los alimentos. Este aumento, como ustedes bien lo han dicho aquí en el programa en muchas ocasiones, ha venido acompañado, esta mayor demanda interna de la economía dominicana que viene ya desde el año 2010, ha sido acompañado por un aumento de los precios de los combustibles. Dramático, un aumento en los últimos meses, que ha encarecido no solo los combustibles, sino todo lo que de ellos se deriva. El transporte ha sido afectado. Hoy vamos a hablar del tema del ajuste de la factura eléctrica por ese mismo efecto y todos los demás efectos multiplicadores a lo interno de la canasta familiar. Entonces, obviamente, eso adicionado con una demanda interna que había venido creciendo, porque si rápidamente hablamos del crecimiento del año pasado. Terminamos en 7.5. Terminamos un crecimiento todo el año de 7.8. Y el crecimiento trimestral durante los primeros 3 trimestres fue de 7.5 y 8.3 al final del año en el último trimestre. Que es fuerte para esta economía. Es bastante fuerte y obviamente los precios de la economía durante todo este año han empezado a resentirse. Y la población ha visto cómo muchos precios, y en general nosotros vemos la inflación, pero muchos precios de muchos artículos han empezado a aumentar producto de la mayor demanda y por el efecto del petróleo. Y el Banco Central, como su función es mantener la estabilidad de precios, ha tenido que aumentar las tasas de interés para evitar que ese efecto inflacionario se le vaya de las manos. Así es. Vamos a una pausa y regresamos en un momentito.